Hola, me presento. Mi nombre es Montserrat Alejandra Cuevas Muñoz, egresada de la licenciatura en Bioingeniería Médica de la Universidad Autónoma del Estado de México y les voy a presentar el proyecto con código CTM100, minería de datos para el descubrimiento de factores de mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19. Vamos a comenzar esta exposición con el apartado de introducción, situándonos hacia los orígenes de la pandemia por COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2. Conforme incrementaron los pacientes hospitalizados que empeoraban clínicamente, algunos de ellos presentaron mayores complicaciones que otros. Dado esto, se realizaron algunos estudios, los cuales resaltaron algunos factores de riesgo como la edad, sexo y algunas condiciones relacionadas con enfermedades crónicas como las cardiovasculares, hepatopatías, diabetes, cáncer y los pacientes inmunodeprimidos. También se asociaron con un mayor riesgo por complicaciones, hospitalización y, en el peor panorama, la muerte. Ante la contingencia sanitaria que se vivió en todo el mundo, instituciones como el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, organismo de salud pública dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, prestó su servicio. Los registros hospitalarios de los pacientes contagiados habilitaron la conformación de una base de datos que se integró en tres etapas: hospitalización, ingreso y egreso principalmente. Al tener disponible esta información, es conveniente analizar la existencia de patrones, clasificaciones, predicciones, etcétera. Todo esto por medio de herramientas tecnológicas como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está orientada primordialmente hacia el aprendizaje automático o machine learning, el cual consiste en buscar algún patrón de datos para crear algún algoritmo capaz de predecir o tomar decisiones. Una subcategoría de este aprendizaje es el aprendizaje supervisado, el cual consiste en previamente entrenar a la máquina mediante inputs de carácter conocidos para el programador con un output orientado hacia un objetivo. Existen varias técnicas de esta herramienta, pero para fines de esta investigación nos enfocamos hacia los árboles de decisión. ¿Por qué? Porque un árbol de decisión es una técnica utilizada para obtener modelos a partir de una muestra de datos a fin de generar reglas dependientes. Pero para poder desarrollar un árbol de decisión se requiere de un algoritmo y de una metodología. En este caso se empleó el algoritmo clasificador J48 debido a que maneja variables continuas, categóricas y compartición no binaria. Y en cuanto a la metodología, la del KDD, por sus siglas en inglés, Knowledge Discovery and Data Mining, que permite llevar de manera sistémica los pasos para la obtención de patrones. Esta metodología se compone por 5 pasos. Es un proceso iterativo, ya que puede regresarte de un paso a otro si así se requiere. A continuación, el problema que se halló para realizar la presente investigación es que no existen análisis de la información de los históricos clínicos de ingreso, estancia y egreso de los pacientes hospitalizados positivos a COVID-19 en la región del Valle de Toluca, dado que usualmente esta información es almacenada en bases de datos. Las técnicas de inteligencia artificial pueden clasificar y optimizar, evidenciando las áreas de oportunidad en la atención futura de dichos pacientes. El objetivo es analizar la información de una base de datos con registros de pacientes positivos a COVID-19 hospitalizados para la obtención de los principales factores de mortalidad mediante reglas comprensibles aplicando la minería de datos. Para la parte de la metodología, el primer paso, aplicando la metodología KDD anteriormente mencionada, el primer paso, la integración y recopilación. Se obtuvo una base de datos del centro médico de los pacientes hospitalizados positivos a COVID-19 desde su admisión, hospitalización y egreso durante el periodo de marzo a diciembre del 2020. La base de datos provenía del software de SPS y se exportó hacia Excel para proceder con su unificación y almacenamiento, seguido de una revisión manual en la cual se apreció que la base de datos constaba de 1014 instancias y 256 atributos,
Por instancias nos vamos a estar refiriendo a los pacientes y por atributos a los datos clínicos de cada uno de estos pacientes. El segundo paso, selección, limpieza y transformación. De igual manera, mediante una revisión manual y aplicando filtros en Excel, se comenzó con la limpieza de la base de datos para así obtener una vista minable, es decir, agrupar estos datos de una forma en la que se puedan procesar con mayor facilidad en un software o aplicando alguna técnica. En este caso se empleó el software de Weka. Se eliminaron 48 de los atributos debido a que la información era redundante o faltante, por lo que posterior a esto resultaron 208 atributos, mientras que las instancias se redujeron hacia 991. Este paso, de acuerdo con la literatura y con la experiencia, fue el que requirió de mayor tiempo de trabajo. El tercer paso, la minería de datos. Weka, aplicando Weka, un software de aplicación de minería de datos destinada al aprendizaje automático. Se consideró como etiqueta de clasificación el motivo de egreso, por mejoría o por muerte. Para la realización del árbol de decisión se utilizó el algoritmo J48 para elegir el atributo que tomará el lugar de nodo raíz, evaluando la ganancia de información de todos los atributos y de este modo se continúan hacia las próximas ramificaciones de nuestro árbol de decisión. El cuarto paso, la evaluación e interpretación. Para la evaluación de las reglas generadas se utilizó la técnica de validación cruzada con n iteraciones, con una n igual a 10. La base de datos se subdivide en n subconjuntos de manera aleatoria, siendo así que se empleó el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% para pruebas, repitiéndose este proceso n veces. Para poder visualizar una correcta interpretación de los resultados, se emplea lo que es la matriz de confusión. Es una herramienta de apoyo en la cual se puede visualizar el número de predicciones de la clase y las instancias en la clase real. Siendo que Weka automatiza todo este proceso, se obtuvieron las siguientes matrices de confusión. Verdaderos positivos correctamente clasificados para el motivo de egreso por muerte, 315, y verdaderos negativos correctamente clasificados para el motivo de egreso por mejoría, 648. Lo cual, si lo sumamos, obtenemos que los pacientes correctamente clasificados se conforman por el 97.1746% de las instancias y este es el porcentaje de precisión obtenido en la presente investigación. El quinto paso, la difusión y uso. Se enviaron los resultados obtenidos al centro médico para apoyar en la toma de decisiones del personal de salud y compartir los hallazgos acerca de los factores obtenidos que anteriormente en la bibliografía consultada no resaltaban tan ampliamente. De igual manera, la publicación de una tesis en el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México y en este momento la difusión de los resultados en la presentación en este congreso de Academia Journals. Los resultados obtenidos. Este fue el árbol de decisión obtenido en la presente investigación. Como se puede apreciar, la administración de aminas a los pacientes durante su hospitalización fue el factor con mayor ganancia de información, destacándose como una vertiente en el pronóstico de los pacientes. De igual manera, los valores presentes en las hojas del árbol de decisión indican el total de pacientes correctamente clasificados, es decir, los verdaderos positivos que apreciamos en la matriz de confusión anteriormente expuesta, así como aquellos incorrectamente clasificados, falsos positivos. Se refieren a las hojas del árbol la clase en color rojo para la muerte y en color verde para el motivo de egreso por mejoría. A continuación explicaré las 3 primeras reglas con mayor ganancia de información. La primera regla con mayor ganancia de información hacia el motivo de egreso por muerte es si al paciente se le administraron aminas durante su hospitalización
y al paciente se le administró fluidoterapia para integrar al egreso. Su motivo de egreso fue por muerte. Esto se presentó en el 21.19% de los pacientes. La siguiente regla fue si al paciente se le administraron aminas durante los si al paciente no se le administraron aminas durante la hospitalización, no se le administró fluidoterapia enteral al egreso, no presentó dolor abdominal en admisión, requirió de ventilación mecánica invasiva en hospitalización y se le administraron corticosteroides en hospitalización, su motivo de egreso fue por muerte. Esto se presentó en el 3.73% de los casos. Y la tercera regla con mayor ganancia de información es si al paciente se le administraron aminas durante la hospitalización, no se le administró fluidoterapia parenteral al egreso y su nivel total de bilirrubina en admisión fue mayor a 0.6 miligramos sobre decilitro, el motivo de egreso del paciente fue por muerte. Esto en el 1.31% de los casos. Como conclusiones, tenemos que las técnicas de inteligencia artificial, como la minería de datos, resultan ser de gran apoyo para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, si son utilizadas para fortalecer la toma de decisiones por parte del personal de la salud. Algoritmos como el J48 generan reglas comprensibles para realizar pronósticos certeros. De los 208 atributos analizados, solamente 22 de ellos fueron los que se requirieron para la generación del árbol de decisión, lo que significa que solamente el 10.58% de ellos contiene ganancia de información. Asimismo, los modelos encontrados en la presente investigación pueden ser utilizados para posteriores trabajos en los que se pretenda predecir el egreso de los pacientes. Los resultados demuestran la necesidad de aplicar minería de datos para generar conocimiento a partir de grandes volúmenes de información y así tomar decisiones de una manera estratégica, aprovechando la información que se genera en los hospitales.